Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, la multitud se apiñaba alrededor de Jesús y éste comenzó a decirles: la gente de este tiempo es una gente perversa, porque pide una señal, pero no se le dará otra señal que la de Jonás. Pues así como Jonás fue una señal para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para la gente de este tiempo. Cuando sean juzgados los hombres de este tiempo, la reina del sur se levantará el día del juicio para condenarlos, porque ella vino desde los últimos rincones de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Cuando sea juzgada la gente de este tiempo, los hombres de Nínive se levantarán el día del juicio para condenarla, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. No se le dará otra señal. Aquí hay uno que es más que Jonás. Jesús es la señal que el mundo espera. Jesús es más que Jonás. Jesús es Dios hecho hombre, el Hijo de Dios enviado, que ha nacido en el vientre purísimo, concebido en el vientre purísimo de la Virgen María, nacido del vientre purísimo de María la Virgen. Cristo es el signo de Dios por excelencia, es decir, la insigne manifestación que supera a los reyes y profetas del Antiguo Testamento. Es vieja la tentación de pedir señales a Dios, cuyo silencio a veces nos resulta insoportable. Ya la generación del Éxodo reclamó a Moisés pruebas, lo que vemos en Éxodo capítulo 17, versículo 7. Ahora lo hacen los contemporáneos de Jesús. San Pablo comprobará con realismo y no poca tristeza que los judíos exigen signos y los griegos buscan la sabiduría, pero el único signo salvador que puede él ofrecer a unos y a otros es la cruz de Cristo. En la liturgia de hoy tenemos precisamente una representación de la teología paulina, tan rica en contenido. En la primera lectura, Gálatas, queda patente la clave del planteamiento teológico de Pablo: la libertad. La libertad ¿con respecto a qué? Con respecto a la ley antigua, la ley del Antiguo Testamento, la cual determina una imagen de Dios, el Dios del Antiguo Testamento, frente al cual el Jesucristo de Pablo define una imagen nueva de la divinidad. Por su parte, el pasaje extraído hoy del Evangelio de Lucas expone rasgos de la teología heredada del Antiguo Testamento, la ley y los profetas, en la que se enraiza la tradición de la nueva religión. Dicho lo cual, si hacemos la prueba de leer sin gran detenimiento ambas lecturas seguidamente y hacemos una encuesta a continuación pidiendo escoger de forma espontánea una de ellas, me refiero a la primera lectura y al Evangelio, sería muy probable que la mayoría de los lectores escogieran sin mayor deliberación la carta paulina, probablemente, porque nos habla de la libertad. No es necesario hacer muchas reflexiones para explicar el porqué de esta estadística. Simplemente nos suena mejor, nos resulta más grato. Se trata de la diferencia entre la positividad del lenguaje y del contenido que éste expresa de la carta de Pablo, la mera idea de libertad. Sin más explicación atrae nuestra simpatía, versus la negatividad contenida en el pasaje del Evangelio, tanto en su tono como en la materialidad del mensaje que manifiesta. Retomando la explicación anterior, es fácil advertir que ambos textos están poniendo delante de nosotros dos teologías, esto es, dos ideas de Dios que no se concilian fácilmente y entre las que nos sentimos impulsados a escoger. Pablo hizo lo propio, escogió y en su elección realizó una propuesta arriesgada. A su entender, el cristianismo naciente
Había de elegir entre mantener la idea de Dios heredada del Antiguo Testamento y contenida en la ley, una imagen ambigua de misericordia, venganza, o separarse radicalmente de esta imagen y configurar desde Cristo una imagen rotundamente nueva, con un lenguaje nuevo, una comprensión nueva y especialmente una vida nueva para el creyente en tal concepción de Dios, vida que Pablo caracteriza como la vida del hombre que se sabe poseedor de una conciencia libre y sin temor. El signo de Jonás, del cual nos habla el Evangelio, nos ofrece 4 versiones distintas en detalles e idénticas en el fondo sobre el signo de Jonás. Hoy usamos la de San Lucas. Jesús les habla de la historieta edificante de Jonás como de algo conocido por todos. A Jesús le interesa contrastar el signo de Jonás con los signos de aquella generación, advirtiéndoles que no van a tener más signo que el primero. Bien entendido que una cosa es lo que sucedió con los ninivitas y otra la que les está ofreciendo Jesús, porque aquello no es Nínive y Jesús no es Jonás. Jesús les viene a decir, lo fundamental es que quieran convertirse, y si de verdad quieren hacer conmigo lo que los ninivitas hicieron con Jonás, porque yo soy más que el profeta Jonás. No sirven excusas, pedir milagros, señales, signos inequívocos. Basta escuchar con honradez, creer, confiar y obrar en consecuencia, o sea, convertirse, volverse a Dios, dejar los vicios, dejar las costumbres, las formas de vida, de pensar que nos apartan del camino del bien, del amor, de la fraternidad, de la solidaridad de Dios. Nínive tenía fama de ser una ciudad donde anidaba el mal, el pecado, la indiferencia, el orgullo y la soberbia. Bastó la fe en la palabra de Jonás para que hicieran penitencia, cambiaran de vida y se convirtieran desde el rey hasta el último súbdito, incluidos los animales. Aunque Jesús no se lo dijo, nosotros podríamos añadir, ¿qué más milagros quieren? ¿No están viendo lo que hago con los ciegos, cojos, sordos, mancos, enfermos de toda índole? El problema siempre era el mismo. Jesús quería la fe de la persona que solicitaba el milagro, precisamente para afianzarla hasta que se convirtiera en confianza total, porque sin fe, aunque vieran milagros, no creerían, como les pasaba a los escribas y muchos fariseos. Ninivitas, penitencia y conversión. El signo de Jonás consistió en lograr con la ciudad pagana y corrupta de Nínive lo que ningún profeta había logrado hasta entonces en una ciudad del pueblo elegido, una conversión radical y colectiva, de forma que Dios renuncia al castigo con el que les había amenazado. Jesús dice hoy a la gente que se agolpaba alrededor de él, así como los ninivitas supieron reconocer en Jonás y en su predicación la voluntad salvífica de Dios sobre ellos, ustedes tienen que ver en mí y en mis palabras la voluntad de Dios sobre ustedes. Y como Jesús les llama generación perversa, tendrán que convertirse como los de Nínive y creer. ¿A qué signo se refiere Jesús cuando les dice que no se les dará otro signo que el de Jonás? Lo mismo que Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, les dice Jesús, así será el Hijo del Hombre para esta generación, y no solo para aquella generación, sino para todas las que iban a venir después, para nosotros hoy. ¿Qué podríamos hacer nosotros más en concreto? Ser honrados a todos los efectos, escuchar a Dios que nos sigue hablando mediante el signo y milagro de la buena noticia del Evangelio de Jesús, creer y pedir que Él aumente nuestra fe, como uno de los frutos de la fe, buscar el encuentro con Dios, como solía hacer Jesús, en el monte o en un lugar retirado, y al final confiar, no en nosotros, sino en Él, y no por nosotros y nuestros méritos, sino solo por Él y por los suyos. Como a los ninivitas, también
se nos han dado 40 días que recordamos en Cuaresma y que en este tiempo ordinario nos vamos preparando para finalmente, al finalizar el tiempo ordinario en la fiesta de Cristo Rey, prepararnos al Adviento que nos prepara a la Navidad y así celebrar el misterio de Cristo en el calendario litúrgico. ¿Qué he hecho en los 7 que ya han pasado? ¿Qué he hecho en esta semana que ya ha pasado? En esta semana que inicia en este día. ¿Hasta qué punto me afecta la invitación de Jonás, de Jesús y de la liturgia de la palabra, a convertirme y cambiar de vida? Mis hermanos, que a todos ustedes el Señor los bendiga y les dé la paz. Y notitia veritatis proficere, pax et bonum.